Vamos entonces, nos habíamos quedado en la hominización. Bien. ¿Pero qué habíamos dicho antes? ¿Alguien quiere hacer preguntas y respuestas? Para empezar. A ver, ¿quién es voluntario o voluntaria? ¿Nadie? Uy, ay, ay. Ángela, tú. Activa tu micrófono. Bien, preguntas y respuestas. Si en 5 segundos no respondes, los demás respondan. Hay que dejarle sus 5 segundos. ¿Qué ocurre, Ángela, con los organismos durante el proceso evolutivo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Se van qué? Adaptando. Se van adaptando. La fuerza evolutiva, hay varias fuerzas evolutivas, hay 4. Según Bryce, ¿cuál es la principal fuerza? Pasó el tiempo, que lo ayuden. ¿Cuál es la principal fuerza evolutiva según Bryce? ¿Mutación? La mutación. Hay mutaciones genéticas y hay mutaciones cromosómicas. ¿Cuál de las dos se llaman mutaciones puntiformes? ¿Puedes repetir la pregunta? No escuché bien, por favor. Estoy diciendo que hay mutaciones, tipo de mutaciones, genéticas y cromosómicas. ¿Cuál de las dos se llaman mutaciones puntiformes? Las genéticas. Las genéticas. Eso no se olviden porque eso son preguntas que han hecho. Las mutaciones de tipo puntiformes son las mutaciones genéticas. ¿Cuándo se dice que la evolución es convergente, Ángela? Cuando cuando el desarrollo de los órganos es análogo, son análogos, o sea, tienen Dame un ejemplo de órganos diferente análogos. origen. Ejemplo de evolución convergente. Las alas de la mariposa y no sé, de murciélago. Ya, ahí tienes un ejemplo. Tú puedes decir, mira, Ángela, alas de insecto, alas de aves. Muy bien. Alas de insecto, insectos por un lado, aves por otro lado. Diferente origen, son análogos. Última pregunta, Ángela. Hay órganos que el hombre ya no usa. Y si es así, ¿cómo se les dice? Rudimentarios o también vestigiales. Vestigiales o rudimentarios. Dime uno mío que ya yo no use, El coxis o El apéndice coxis. también. Bueno, supongo que tengo otros también que ya no uso, ¿no? Pero el coxis nos quedamos con el coxis. Muy bien, Ángel. Congratulations. Muy bien, chicos. Vamos entonces ahora a ver la hominización. ¿Qué cosa es la hominización? La aparición del hombre moderno. Los científicos hablan que hubo una línea en común. O sea, hubieron seres vivos, humanoides, que aparecieron de los Dryopithecus. Y de los Dryopithecus hubieron 2 líneas evolutivas. Los póngidos, chimpancé, gorila, orangután, gibón, estos se le dicen primates, y los homínidos. Según ellos, de aquí aparece el hombre. Pero antes, después de los homínidos, vienen los Ramapithecus.
luego los Australopithecus y luego los Homo. ¿Quiénes son Homo? Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens y Homo sapiens sapiens. Fíjese acá el detalle, que el primero de estos homínidos en caminar en dos patas, Australopithecus. Australopithecus africanus. El primero en adoptar postura erguida. Entonces, a partir de acá, todos los homos caminaban en dos patitas. Por lo tanto, cuando el examen dijo, ¿qué característica tienen en común el género Homo? Ah, que todos ellos caminan en dos patas, postura erguida. Pero mira la línea, mira. Porque el examen también dijo, secuencie la evolución de los Homo. ¿Tú qué tipo de Homo eres? Sapiens, sapiens. Sapiens. Los parientes cercanos a los Homo, los más cercanos a los Homo, no son los póngidos, son los australopithecus. Cercanos a homínidos son ellos. Pero ¿qué han provenido acá? Ahora, una pregunta para ti. ¿Por qué le llaman Ramapithecus? Vivía en ramas. Muy bien, Miguel, porque vivían en las ramas, vivían en los árboles. Eso es lo que dicen, ¿no? Pues imagínate un hombre o un homínido viviendo en árboles. No sé cómo haría su cama, es un poco complicado, ¿no? Pero ¿de qué se alimentaba? De semillas, de frutas, de hojas, de hierbas, muy herbívoro. Y este Ramapithecus, dicen los expertos, que se les ocurrió bajar. Y cuando bajaron, ya empezaron a andar en dos patitas. Bueno, aparentemente eso parece fácil, ¿no? O sea, me bajo y ya camino. No es tan fácil como parece. Pero el examen dijo secuencia. Apréndete esto, ¿ya? Estas son las secuencias. Esto es lo más importante, esto de acá. Primero, homínidos, Ramapithecus, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens. Y el primero en adoptar postura erguida fue Australopithecus africanus. Apúntenlo. Luz, preguntas. Todo bien, profe. Ana Paula. Todo bien, profe. Muy bien. Ana, preguntas. Todo bien. Astrid, preguntas. Ninguna, profesor. Avíseme para borrar entonces. Profe, ¿y en qué homo empezaron a cazar? ¿Empezaron a casar? A ver, cuando ya se enamoraban, seguro. Si ya se enamoraba, ya me caso, decimos. Pero si estás hablando de caza, de animales, Con Z. es otra cosa. Esos son los homo. Homínidos. Profesor, si los Ramapithecus. vivían en ramas, los homínidos, ¿dónde vivían? Profesor, Los Ramapithecus, sí.
Homínidos, 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 homínidos. Recuerda que eso es una suposición, o sea, yo, arqueólogo, paleontólogo, supongo que fue así. Entonces la pregunta es, ¿alguien estuvo acá para verlo? No estuvo ninguno. Entonces, ¿en qué se basa? Debería basarse en restos, en pruebas paleontológicas, ¿no? Entonces, se hace el estudio de los restos fósiles y los hombres de ciencia empiezan a hacer sugerencias, opiniones, y se ponen de acuerdo y dicen, ah, pudo haber sido así. Homínidos Rapithecus, Australopithecus, australianos. Australianos. Australopithecus africanus, Africanus. Africanus. de África. Alumna Gutiérrez, preguntas. Y las ramas Maestro, todo claro. Muchas gracias. los homínidos. ¿Cuál es tu nombre, Gutiérrez? Mi nombre es Jocelyn. Jocelyn. Muy bien, no hay preguntas. ¿Puedo borrar? No, maestro. Sí. Micro. No, está bien, que cante. Audio, Está bien. tu audio cantante. Audio chama. Déjenle que cante, déjenle. Audio. ¿Cuál es el problema? Concierto. Cante, canto feo. Ya, hoy chistosos. Ya un ratito está bien, ya. Mucho no molestan, ¿no? Bien, sigamos acá, chicos. Según los expertos, los que saben más que nosotros, ¿eso lo hicimos? Sí, eso Sí, lo hicimos. profe, los eventos sí. Sí, eso sí. Eso Los sí. eventos sí. Pero hablen, pues, no hacen perder tiempo. Pues. Me hacen perder tiempo y me hacen perder el... No preguntó.
Ahora, ¿qué pasó con los Homo? Tú recuerdas la secuencia de Homos, ¿no? Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens y Sapiens sapiens. Aquí están los Homo. Homo erectus, jabalí pequeño. Homo sapiens, heidelbergensis y neandertales. Sapiens sapiens, Cro-Magnon y hombre moderno. Los científicos dicen que de todos estos Homo, uno de todos fue el más cabezón. ¿Quién fue el más cabezón? El Homo habilis. Ahí tienen el más cabezón. 1450 centímetros cúbicos de capacidad craneana. Los neandertales. Y neandertal es un sapiens. Su primo, heidelbergensis, este fue el primero en... A ver, una persona que habla inglés, ¿qué dice? Hablar. Hablar. Señores, el primero que usó el lenguaje oral, que articuló palabras, eso es lo más destacado. Por lo tanto, si el examen pregunta, tu respuesta tiene que ser eso. Pero en esto, esto fue, ellos descubrieron, lo voy a poner en inglés porque en inglés es más sencillo y se aprende más rápido. Juego. Descubrieron el fuego, se aparecen ahí los bomberos, hombre de Pekín, hombre de Java. Y hábiles, se dice hábiles porque tuvo habilidades para trabajar pequeñas herramientas. Se dice que él fabricó pequeñas herramientas. Era cazador, Rodrigo era cazador, entonces ya sabe qué hacer, ¿no? Y trabajó la piedra, y incluso también dice que hacía instrumentos musicales de huesitos, o sea, una flautita. Y ahora viene sí a lo más, digamos, lo más importante, el neandertal, el más cabezón. Este señor usó pieles. Usó pieles. Una pregunta. Si usó pieles, ¿eso qué implica? ¿Casa? Que cazaba. Cazaba, le sacaba la piel y para sacar la piel debería haber tenido herramientas mejor elaboradas, ¿verdad? Una vez que saca la piel, lo pone a secar, ahora hace su casaquita de cuero, su chalequito de cuero, su pantaloncito jean de cuero. Entonces aparecen ya los heavy metals. Entonces, ya se vestía. ¿Qué más? Vivió en cuevas. Vivió en cuevas. O sea, ¿por qué vivía en cuevas? Como ya se habría descubierto el fuego, podían hacer antorchas y entrar a las cuevitas. Y ahí estaban rodeados, pues, abrigaditos. Uno que tenían su casaquita ya polar y todo eso, chévere, ¿no? Y hacían parrilladas, no es que ya tenían fuego y comían mejor. Y supongo se ponían a contar historias. Pero además, enterró a sus muertos. Enterró a sus muertos. También era nómada. ¿Qué es nómada? Que va de un lugar. Que va de un Todos lugar a estos otro. eran nómadas. O sea, todos estos eran nómadas.
Porque no había casas, pues. ¿Dónde vivir? Por eso dice que se metían en cuevas, ahí se quedaban un tiempo, luego salían a cazar y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al examen de Saturno. Cromañón. ¿Este Cromañón qué hizo? Esto desarrolló el arte rupestre. O sea, y hacía sus pequeños dibujos en las paredes. ¿Qué más? Fue horticultor. ¿Qué significa horticultor? Que tenía su pequeña huerta. Chicos, la horticultura se considera la base de la agricultura. Y la agraria dijo, ¿quién sentó las bases de la agricultura en el proceso de hominización? Mira, la pregunta interesante, ¿no? ¿Quién sentó las bases de la agricultura en el proceso de hominización? O sea, ¿quién empezó con eso? Fue Cromañón. Y eso se llama horticultura. Arte rupestre. ¿Qué más? Cazador, por supuesto. Y nómada. Nómada. También se iba a pasear. Viajar, viajar, viajar. Y ahora llegamos al hombre moderno. Este señor desarrolló la agricultura, la ganadería, formó las primeras comunidades. Y además ya no viajaba tanto. ¿Cómo se dice lo contrario al nómada? Sedentarismo. Sedentario. Sedentario. Salud, bro. Salud, profe. Salud. Agricultura, ganadería, primeras comunidades, sedentario. Fíjate que en la agricultura, si yo tengo mi agricultura, mis terrenos, con mi maíz, mi papa, mis habas, mis tomates, etc. Y tengo mi ganado, tengo mis cabras, mis ovejas, mis vacas, mis chanchos, etc. ¿Debería irme a dejar todo o me quedo? Me quedo. Entonces, Me empiezan a Me formar quedo. las primeras comunidades y el hombre ya no se va, se queda. Se hace sedentario. Entonces, quien formó las primeras comunidades es el hombre moderno. La agricultura, ahí empezó la Universidad Agraria, señores. Agricultura, los ganaderos. Y sedentario significa que se quedó sentado, ya no me voy a ningún sitio, tengo acá mi casa, tengo mi vecino y empieza a haber trueque. Porque como tú siembras papas y yo siembro tomate, ¿qué hacemos? Yo te doy un poco de tomate y tú me das un poco de papa. De repente tú tienes vacas, yo tengo chanchos, cambiamos una vez, tú me das una vaca, yo te doy un chancho. Eso se llama trueque. No había dinero. Mejor, ¿no? Antes sin dinero. Eran tus posesiones. Pero ahora todo es diferente. Pues. Mira, tú le das unos 100 papeles que dice 100 soles y te dan una laptop. O sea, ellos reciben papel y tú recibes el laptop. Es mejor recibir la laptop, ¿no? Pero la gente es loca, ¿no? O sea, a cambio de laptops, refrigeradoras, autos, motos, quiere papel. Yo prefiero el auto. Entonces, muchachos, pero dejen de copiar, porque esto no es copiar, esto es aprender. Dejen de copiar. Tienen que aprender, porque el examen te va a preguntar. Vamos a hacerlo de manera simple. El más cabezón. ¿Quién fue el más cabezón? Neandertal. Neandertal. 1450 centímetros cúbicos de capacidad terminal. Este señor tuvo más o menos 900 centímetros cúbicos y este 700 centímetros cúbicos. La cabeza es pequeña, ¿no?
Cáncer pequeño. Siguiente pregunta. ¿Quién enterró a sus suegras, que a sus muertos? El Neandertal. El Neandertal. El Neandertal. El Neandertal. ¿Quién descubrió el fuego? El Erectus. El Primera Erectus. vez. El Neandertal. Heidelbergensis. Heidelbergensis. ¿Quién es primero? ¿Australopithecus o Ramapithecus? Ramapithecus. ¿Y antes de Ramapithecus? Homínidos. Homínidos. El primer homínido en andar en dos patitas. Australopithecus. Australopithecus afarensis. Renzo, homínido con H. ¿Quién usó pieles? Su ropita. El Neandertal. Neandertal. ¿Quién fue horticultor? El Cromañón. El Cromañón. ¿Y Pekín? ¿Qué tipo de homo son? Erectus. Erectus. Homo erectus. Erectus. Eso hay que aprenderlo porque eso se pregunta. Mire, ¿qué características resaltaron? Un ejemplo, ¿no? En el Neandertal, allá, enterró a sus muertos, vivió en cuevas y usó pieles, principalmente. Pero nadie estuvo acá. Por lo tanto, solo es mera especulación. Que no podemos comprobar, ¿no? ¿Estás seguro? Por favor, tomen nota. Profe. Neandertales. Usó pieles, dice. Profe, tengo una pregunta. Dime. El que comenzó a hablar, al inicio hablábamos toda una lengua, ¿no? ¿Cómo terminamos hablando español, inglés? Ah, interesante pregunta, ¿no? Para que vean ustedes que esto es todo un tema para conversar, como conversamos la semana pasada, ¿no? Primero ya saben cómo empezaste a hablar. A ti te enseñaron igual que a mí. La pregunta es, ¿y cuál fue el primer lenguaje? ¿Qué dicen los lingüistas? Bueno, los lingüistas dicen que el primer lenguaje hablado fue el hebreo arameo. Y a partir de ahí vienen otras lenguas, el arcadio, el coné, el jeroglífico, aunque el jeroglífico más que nada eran dibujos, ¿no? Pero como lengua es el hebreo arameo. Y de ahí, ¿cómo aparecen las otras lenguas? Pues todo es un tema. Yo tengo un libro sobre la taxonomía lingüística. Excelente, señores. Pero claro, eso es para conversarlo aparte, pues no acá porque eso no viene en examen y no les interesa a todos, ¿no? Yo no sé si, por ejemplo, al señor Cristian, a Antonella, a Ángela le interesen. Entonces, si es así, ya en fuera de clase, pues podemos hablar, ¿no? Vía Zoom y les explico. Abajo de habilis dice 700 CT. CC, centímetros cúbicos. Gracias. ¿Cuál es el idioma más hablado en el mundo? Quien me responda le regalo un celular. El mandarín, el chino mandarín.
Muy Yo bien. respondí ¿Y el segundo? inglés. ¿Inglés? El inglés, el inglés. ¿Qué hablamos nosotros? Español. ¿Y ninguno? ¿Alguien habla chino? Ni hao, mi chao, mi miau, chifa. Yo no sé nada de chino. Profe, disculpe, Dime, profe. Ya, disculpe, ¿qué dice al costado de Neandertales? usó pieles, vivió en cuevas, enterró a su suegra, aferró a sus muertos. Listo, profe, gracias. ¿Fire qué era? ¿Cuál? Fire. Fire. You know speak English? Está en inglés. Fire, fuego. Profe, puede ser que si te preguntan, te pueden preguntar desde cuándo empezaron sus creencias religiosas y se podría decir que fue el Neandertal, porque al momento de enterrar a los muertos como que empiezan a tener una creencia, o no podría ser eso. Tu análisis es correcto, Adriana. Te felicito. Sí, yo... Ok, gracias. Puede aceptarse eso, ¿no? ¿Puedo borrar, chicos? Esmeralda, ¿puedo borrar? Apura, apura. $900 centímetros cúbicos. Capacidad craneana. Una consulta para probar algo que existe o no, ¿se necesita siempre la ciencia o no? Esmeralda, ¿qué dices? Sí. Esmeralda dice que sí. Ángela. O también se puede hacer de forma empírica. Pero el método empírico ya quedó relegado por el método científico, ¿no? O sea, para probar algo que es real, que existe, ¿debe ser demostrado por la ciencia, sí o no? Sí. Esmeralda dice que sí. Ángela. No necesariamente. No necesariamente, ya tenemos dos opiniones. ¿Tú qué dices, Astrid?
Bueno, en mi opinión, yo digo que la ciencia se necesita, ¿no? La ciencia muta, no siempre es algo fijo, siempre es cambiante. Sí, ¿verdad? Pero sin ciencia la sociedad no podría progresar. Así que es algo necesario. Hasta que encontremos algo mejor, es algo necesario. Claro, es una herramienta útil, ¿no? Que nos va a ayudar mucho, es verdad. Pero como ha dicho Ángela, no necesariamente. Pongamos un ejemplo, a ver, Ángela, pongo un ejemplo. Que algo que existe, pero que la ciencia no tiene que demostrarlo, a ver, por ejemplo. Es que eso llevaría ya a un ámbito personal, porque para lo que para lo que a mí existe, no necesariamente, perdón, no necesariamente existe para los demás. Es algo que trata de comprobar la ciencia, pues que en realidad algo sea real, pero a nivel, no sé, para todos, pues. Ya me confundiste, no sé qué has dicho. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Listo? ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Puede la ciencia probar la amistad? Sí. ¿Que existe la amistad? No, ¿verdad? Sí, No sí existe. necesita ser científica para demostrar que tienes un amigo o una amiga, ¿verdad? Mediante el método científico. Claro, vas a pasar método científico. A ver, mi amiga. Otro ejemplo. ¿Piensas, Ángela? Claro que sí, ¿verdad? ¿Necesita la ciencia demostrar que Sí. piensas? ¿Sí o no? No. No, pues, porque tú piensas, yo pienso y todos acá piensan. La ciencia no tiene que demostrar eso. ¿Qué dice Había abajo un de hombre moderno? moderno, hombre moderno, agricultor, ganadería, y sedentario. Ganadería. ¿Sabes por qué pongo ese ejemplo? Porque un astronauta y un neurocirujano se encontraron en una taberna. Mira el nombre, ¿eh? Un astronauta y un neurocirujano. Pues estaban conversando los dos. Y el astronauta dijo, yo he ido al espacio varias veces y nunca he visto un ángel. Por lo tanto, Dios no existe. Muy bien, el neurocirujano dice, bueno, yo te voy a contar otra cosa. Yo he operado cientos de cerebros, he abierto las cabezas de las personas y nunca he visto un pensamiento. Entonces, según esa lógica, los hombres no piensan, ¿verdad? Algo para pensar, chicos. Ángela, Esmeralda. No siempre la ciencia tiene que demostrar que algo existe. No es necesario. Profe, usted ha dado ejemplos de cosas abstractas, ¿no? Pero la ciencia mayormente prueba las cosas concretas, como lo material. Por eso, la pregunta es, ¿siempre la ciencia tiene que intervenir para demostrar que algo existe? No, pues. No, pues. Entonces, ¿por qué siempre están pensando que la ciencia, ¿La ciencia se equivoca? Claro. Sí. Claro que sí, porque lo practicamos nosotros y nosotros somos imperfectos y cometemos errores. ¿Se acuerdan que dijeron que la Tierra era plana? ¿Se acuerdan que dijeron que el Sol gira alrededor de la Tierra? Estoy poniendo dos ejemplos simples. Hay muchos más. Hay muchos más. Y que
Fallas que no han sido publicadas, por si acaso, en los libros de ciencia. Muchísimos errores. Muchísimos, como se dice, grasos errores. Pero que después los científicos han ido rectificando, han ido rectificando. Y a poco han ido haciendo descubrimientos. Profe, pero yo tenía entendido que el concepto del Sol gira alrededor de la Tierra era un concepto bíblico. O sea, tenía entendido eso. Y que por eso, por ¿Un sesgos concepto religiosos, bíblico? no. Ajá, o sea, que aparecía implícito, se puede decir, en la Biblia, y por eso es que, por sesgos religiosos, es que no se había cambiado eso hasta, ¿no? Ah, no. Hasta que se pudo Eso comprobar. es debido a una mala interpretación de los textos. La Biblia no dice que el sol gira, no. Ahora, hay sentidos literarios, hay sentidos metafóricos y hay sentidos retóricos. O sea, hay que entender eso, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, la noticia que mi hijo no ingresó me cayó como piedra en el hígado. ¿Qué estoy diciendo, Ben? ¿Es sentido literal o es sentido metafórico? Metafórico. Figurativo. Es metafórico. No es que me hayan tirado una piedra, sino que el dolor fue tan intenso que me parecía como si una piedra porque mi hijita no ingresó. O sea, que hay que entender eso, ¿no? Hay que entender. Y entonces, no dice eso la Biblia. Pero bueno, está bien tu aporte, eso nos hace aprender mucho más a todos, ¿no? ¿Qué dicen ahí? Raquel. Sí, Raquelita, estoy de acuerdo contigo totalmente. Y me alegro que haya jóvenes que crean eso porque es verdad. Yo estoy de acuerdo contigo. Si el compañero o la compañera no está de acuerdo, no importa, pues no respetamos su decisión. Pero yo estoy de acuerdo contigo y ¿qué más? Solo que te corrijo una cosa, ¿sí? Cuando pongas Dios, ponle con D mayúscula. Porque si pones con D minúscula, te estás refiriendo a dioses falsos. Ese es un detallito que todos los que leemos la Biblia tenemos que aprender, ¿no? Siempre que te refieras a Dios, Raquelita, ponlo con letra mayúscula. Y sigue adelante, ¿eh? No importa lo que diga fulano o fulana, que estamos locos, no importa, no le hagas caso. Hazme caso a mí. ¿Puedo Profe, borrar? ay. Profe, ¿usted ha leído la historia de la Torre de Babel? ¿Quién habla? Ay, Antonella. ¿Por qué apagas tu micrófono? Estoy prendiendo mi micrófono. Yo te veo ahí, perdón, tu cámara de pantalla. Ah, Bueno, ya. pero sí he leído. Ah, ya, entonces, bueno, se podría decir que de ahí se salen las lenguas, ¿no? Los lenguajes. Es que, Antonella, para nosotros los creyentes, como Raquel, como yo, no sé si tú, no sé quién Ah, más. yo sí, profe, por eso le estoy preguntando. Entonces, ya, para nosotros los creyentes, la Biblia es palabra de Dios, Dios con mayúscula. Y lo que dice ahí es verdad. La ciencia ha podido rebatir lo que dice la Biblia, es decir, negar lo que dice la Biblia, lo ha intentado siglos, siglos y siglos, y no ha podido rebatir ni una. Chicos, yo estudio la Biblia 15 años, y en la Biblia hay 50 temas científicos. Quien quiere estar seguro, lea Job desde el capítulo 38. Hay temas científicos, 50, al menos. Y a partir de Job 38 hay la mayoría. También hay en otras partes. Entonces, lo que pregunta Antonella, yo le digo, sí, ¿no? Es la explicación. Claro,
científicamente no se puede demostrar, porque ya no existe eso. ¿Verdad? O sea, pero como te dije hace rato, no siempre necesito la ciencia para demostrar algo que es real. Otra cosa, ¿ustedes aman, sienten amor por alguien? Sí, ¿no? Tus padres, tus hermanos, tus amigos. Y de repente tu enamorado, tu enamorada, ya, yo no sé eso. Pero sí sientes amor. ¿Puede demostrar la ciencia la cantidad de amor que yo siento por ti? No. Solo yo lo sé. Y tú lo sabes. Entonces, la conclusión. La ciencia es importante, por supuesto, es una herramienta útil. Si no, no avanzaríamos nunca. ¿Correcto? Pero la ciencia no siempre tiene que demostrar todo. Lo que puede lo hace, lo que no, se tiene que quedar ahí. Pues. ¿Se acuerdan ustedes por qué caen los cuerpos? O sea, ¿por qué si yo dejo acá este objeto cae al piso? ¿Por qué? Gravedad. Gravedad. ¿Y Gravedad. quién descubrió eso? ¿Se descubrió? ¿Todo el tiempo se supo eso? No. ¿Quién lo descubrió? No. Newton. ¿Verdad? Newton No, habló. profe, antes de Newton ya había un Galileo, científico que... si no me equivoco. Ok, entonces, ¿ves? Ya sospechaban que algo atraía a los cuerpos. Y Newton le dijo, es la fuerza de la gravedad, que creo incluso se mide 9,8, ¿no? 9,8 metros por segundo. ¿Sí? Algo así es la velocidad. Medio, porque son de distintos. Ujú. Han sacado un promedio de distintos lugares. Chicos, ¿ustedes saben que eso está escrito en la Biblia? No lo saben. No O sea, 3000 años antes ya estaba escrito en la Biblia. ¿La Tierra es redonda o plana? La Tierra es redonda. 3500 años la Biblia dice que la Tierra es redonda. Isaías 40:22. Y la gravedad, Job 16:7. Ciclo del agua, Eclesiastés capítulo 1, versículo 4. Profe, ¿y por qué usted cree Pero, que... chico, yo no quiero quitarles tiempo de esto. A mí me gustaría, porque es lo que más me encanta, y el señor Latorre lo sabe. Pero si alguien quiere personalmente conversar sobre estos temas, pues yo le doy mi número telefónico y luego, después, cuando ya no haya clases, me llamas y podemos conversar sobre el asunto, ¿no? Yo no tengo ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, no mezclemos ahorita porque hay gente que puede incomodarse y no quiere escuchar. No hagamos eso. Pero si alguien desea hablar del tema, bueno, en un aula pasó algo parecido y unos alumnos me hablaron y les di mi teléfono. Bueno, ahora ellos están estudiando conmigo la Biblia. Y es muy interesante. Es muy interesante, muchachos. Así que si alguien quiere, me avisa después, le doy mi número y la hora prudente, es que no se mezcle con tus clases, hablamos del tema. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Pongan eras y periodos. Eras y periodos geológicos. Pongan.
Eras y periodos geológicos. Las eras son millones de años. Los periodos son miles de años. O sea, unos son tiempos más largos y otros son tiempos menores. La ciencia reporta 3 eras principales: paleozoica, mesozoica y cenozoica. Pero hay una anterior a la paleozoica que se le llama arqueozoica. Es donde aparecen las bacterias. Pero la ciencia conoce mejor desde acá: paleozoica, mesozoica, cenozoica. La agraria dijo en examen de admisión: ¿cuál es la era de los mamíferos y de las angiospermas? No sabes. No te preocupes, ahora vamos a aprender, ¿ya? Vamos por partes. Esta era es la era de piedra. Esta era es la era de los reptiles. Y esta era se llama era o edad de los mamíferos y angiospermas. La edad de los mamíferos y las angiospermas. Cenozoica. De los reptiles, mesozoica, y de la piedra, paleozoica. Cada era tiene sus periodos. ¿Cuáles son esos periodos? Acá lo tienen. Cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, pérmico, triásico, jurásico, cretácico, ternario y cuaternario. Cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, pérmico. Esos 5 pertenecen a la era paleozoica. Para que tú te acuerdes, yo me acuerdo así, yo aprendí de esta mnemotecnia: coseno de P. Coseno de P, atención. Cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, pérmico. Bueno, así yo me acuerdo siempre. Si no, no lo puedo aprender. Luego viene la era mesozoica de los reptiles: Triásico, Jurásico y Cretácico. ¿Quiénes crees tú que aparecieron en esta época? Acuérdate de la película de Spielberg, acá. Dinosaurios. Los dinosaurios. Los dinosaurios. Dinosaurios. ¿Me sale un dinosaurio? Ahí está un dinosaurio. Triásico. Ahora, viene el ternario y cuaternario, que es la cenozoica. ¿Qué dijo el examen de admisión? ¿Cuándo aparecieron los homínidos? Si este es de los mamíferos, quiere decir que los homínidos aparecieron en el cuaternario. Entonces acá aparecen los homo. O sea, el hombre. Y acá aparecen las aves. Pero la grande dijo cuándo aparecieron los primeros insectos. Uy, chispas. Primeros insectos. Periodo silúrico. Acá. En el Cámbrico, los primeros invertebrados. Y los primeros invertebrados se llaman poríferos, esponjas. En el Ordovícico, los primeros peces. En el Devónico, los anfibios. Y en el Pérmico, los reptiles pequeños. Una cosa es que te pregunten por las eras. Miren, San Marcos dijo así: ¿en qué era y en qué periodo aparecieron y se extinguieron los dinosaurios? Vamos por la primera parte. ¿En qué era aparecen los dinosaurios? ¿En qué era? Mesozoica. ¿Y cuándo se extinguieron?
Cretácico. Cretácico. ¿Cómo se extinguieron los dinosaurios? ¿Qué pasó? El meteorito. Supuestamente cayó un Hay meteorito. una teoría que dice que cayó el meteorito. Jóvenes, si cayó un meteorito y acabó con los grandes monstruos esos, ¿no cree usted que también acabaría con otros animales menores? Sí. Obviamente, ¿no? Sí. Sí, con todo. Claro, pero la ciencia no puede explicar qué pasó con eso. Por lo tanto, lo del meteorito solo es una hipótesis. Puede que haya sido así, sí, pero... Otra pregunta. ¿Los dinosaurios compartieron territorio con los humanos? No, No, eso no. no podría. No. Sin embargo, hay películas que los ponen no juntos y que los dinosaurios se comen a los hombres y que los hombres cazan a los dinosaurios, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué provoca eso? Provoca confusión en la mente. Entonces, yo dibujaba acá mi dinosaurio, es un T-Rex bebé, es un T-Rex bebé. No, su muelita está saliendo. A ver si puedes aprenderte los periodos. Cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, pérmico, triásico, jurásico, cretácico, ternario y cuaternario. La gran le dijo un año. ¿Cuál de los periodos señalados no pertenece a la era paleozoica? O sea, tienes que aprenderte los que sí pertenecen. Coseno de P, cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico y pérmico. Triásico, jurásico y cretácico. Acuérdate de la película de Spielberg. Y la era cenozoica, mamíferos y angiospermas. ¿Puedes tú solo? Sí puedes, ¿no? Si has podido con, por ejemplo, dice, homínido que enterró a sus muertos, vivió en cuevas y usó pieles. ¿Cuál es tu respuesta? Neandertal. Neandertal. Listo. Listo. Primero en caminar en dos patas. Australopithecus. Australopithecus. Ahora te dice, ¿en qué periodo aparecieron los insectos? Silúrico. Silúrico. Y el silúrico pertenece a la era paleozoica. Tienes que aprender la secuencia. Cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, pérmico. Luego viene triásico, jurásico y cretácico. A ver, si haces un esfuercito por aprendértelo, a ver, apunta. Y me preguntan, Ordovícico es peces, ¿no? yes. Cámbrico. Primeros. Cámbrico, primeros invertebrados. Profe, ¿en el Mesozoico aparecieron nuevas especies también o no? ¿Primero qué? ¿En el Mesozoico aparecieron nuevas especies como en el Paleozoico o no? No, en el Mesozoico hablan de los grandes animalazos, eso, ¿no? Los dinosaurios. Pero habían otros animales, por supuesto, pero los más destacados son esos. Aquí tengo, chicos, un informe. Un informe de las lenguas más antiguas, según la ciencia. Dice,
lenguas más antiguas, que aún se practican, ¿no? La más antigua, escuchen, hebreo. Luego, ya, eso no lo conozco. Tamil, lituano, su nombre, euskera. Ya, yo no conozco esos nombres. ¿No? Pero dice acá, según el informe, señor Latorre, dice hebreo. Profe, ¿y el latín cómo se originó? El latín lo hablaban los romanos, en la época cuando el Imperio Romano gobernaba. Pero actualmente el latín creo que ya es una lengua muerta, ¿cierto? Ya nadie lo estudia. Muerto, ya lo mataron, pues. Sí, sí, sí. Ya, profe, gracias. Pero antes que gobierne Roma, ¿quién gobernó? Antes que gobierne Roma, ¿quién gobernó? Grecia. ¿Y qué idioma se hablaba? El griego simple, ¿no? Se llama koiné. Y antes de los griegos, ¿quién gobernaba? Babilonia. Antes de los griegos, Babilonia. Antes de los griegos. Los persas, el rey Darío. Y antes de los persas, Babilonia. Y antes de Babilonia, los asirios. Y antes de los asirios, los egipcios. ¿Por qué se llama Babilonia? Porque viene de Babel. O sea, ¿existió la Torre de Babel? Sí, sí existió en la ciudad de Babel, pues. Por eso se llama Torre, porque existió ahí. Profesor, más adelante, o sea, cuando pase de acá muchísimos años, en los que ahora son los cementerios, ¿se podría encontrar petróleo? Ah, estás hablando de combustible fósil. Sí. Pero tendrían que ser grandes cantidades, pero muy poquito de repente, pero muy poquito. Mínimos. Ay, ya. ¿Cuánto petróleo daría tu cuerpo? Ni una gota. Porque todo se hace de hidrocarburos. ¿Puedo borrar? Sí, profe. El señor Rodrigo dice, no nos pulverizamos. Claro, te conviertes en polvo, pues. Pero hay materia orgánica que se descompone y esa materia orgánica tiene hidrocarburos. Para eso se hace el estudio del carbono 14. ¿Saben ustedes cuál es el ciclo biológico del carbono 14? ¿Tienen idea cuántos años son? No tienen idea. Ok. Les ayudo. Según los químicos expertos, o sea, PhD en química, dicen que el carbono 14 tiene un ciclo de vida de 65.000 años, máximo 70.000 años. Después de los 70.000 años, el carbono 14 ya no existe. Entonces, para los que son químicos y les gusta la química, según ese dato, por si acaso ese dato es actual, ¿ya? Ese dato es actual.
Si este es un resto fósil, imagínate que este es un resto fósil, ¿ya? Este es un resto fósil. Voy a medir cuántos años de antigüedad tiene. Y eso se hace con carbono 14, ¿verdad? Así, puedo yo afirmar, sin usar el carbono 14, que esto puede tener, un ejemplo, 5 millones de años. No. No puedo. No. Porque esto sí es demostrable. Esto sí tiene que demostrarlo con la ciencia, porque la ciencia dice que data. Entonces tengo que someterlo a la prueba del carbono radioactivo 14. Pero como el carbono solo tiene un tiempo de vida de 70.000 años, ¿podría datar millones? No podría hacerlo. No, no puede. No puedo hacerlo. Entonces, ¿cómo es que dicen que encontraron restos de más de 300 millones de años? Están suponiendo, ¿ves? O sea, chicos, no se dejen pues engañar, ya no son bebitos. Pues, ya. Para eso tenemos ahora estos aparatos, ¿no? Donde está toda la información, está a la vanguardia. Información científica, pues, ¿no? Busca ahí en Universidad de Harvard, Oxford, que salen informes. Infórmate. No te dejes engañar así tan cándidamente. Acabamos entonces ya. Ahora vamos a pasar a un nuevo tema. Taxonomía. Taxonomía. Bien, vamos a empezar este tema, ya creo que es el último, porque ya creo que el profesor han hecho de ecología, ha venido para atrás y creo que no estamos encontrando, ¿verdad? Taxonomía. ¿Qué hace un taxónomo? Clasificación. Clasifica a los seres vivos. Pero, ¿cómo lo hace? Bien, se basa en esto, chicos. Se basa en la filogenia. ¿Qué cosa es filogenia? Grado de parentesco. El grado de parentesco. O sea, ¿a quién me parezco más? ¿A quién te pareces más? A ver. Ya, ok. Taxo. ¿A quién me parezco más? Bueno, si busco un parecido, pues yo me parezco más a mi mamá o a mi papá o a mi hermano. Pero no me parezco en nada a un simio. ¿O tú te pareces a un simio?
No, ¿verdad? Nada. Porque incluso nosotros tenemos dedo pulgar oponible. Y nadie más tiene dedo pulgar oponible. Eso es exclusividad de nosotros. Quiere decir que mi dedo pulgar puede tocar todos mis dedos, mírenme. Nadie más puede hacer eso. Entonces ahí tienes un dato importante. El dedo pulgar oponible es solo de humanos. El señor Linneo es considerado el padre de la taxonomía. Él fue el primero en hacer la clasificación y se basó en esto. Grado de parentesco. Él vio los que tenían plumas. Hoy sabemos que todos los que tienen plumas, ¿qué son? ¿Aves? Aves. O sea, ya no es difícil que si tú te vas a la selva y encuentras un animal con plumas, tú dices, es un ave. ¿Pero qué ave es? Ahí es otra cosa. ¿No? Ahí tiene que clasificar las familias de las aves. Es otro punto. Y si ves que tiene escamas, ¿qué dirías? ¿Qué animal es? Reptil. Reptil. Claro, puede ser un reptil porque son escamas, placas córneas y grandes. Pero hay otros que tienen escamas y que viven en el agua. Podría ser un pez. Y si tiene cuernos, ¿qué dirías? Cornudo. Si tiene cuernos, es un mamífero. Claro, que la característica típica de los mamíferos es presencia ¿de qué? De mamas. Pero aparte de mamas, también los mamíferos tienen cuernos. Conoces muchos. Claro, no todos, es verdad, no todos. Pero una característica que identifica a mamá, no hay peces con cuernos, pues, ¿no? O un ave con sus cuernos, con sus cachos, no hay. ¿Quién hizo eso? El señor. Y usó categorías taxonómicas. Atención, las categorías. Dominio, reino, filium, clase, orden, familia, género y especie. Mira la base. ¿Quién es la base? La especie. ¿Y quién tiene más jerarquía? Dominio. El dominio. Pero atención, en la época de Linneo, la máxima categoría era esto. El reino. Eso tiene cuidado. Según Linneo, la máxima categoría taxonómica es el reino, pero en la actualidad la máxima categoría taxonómica es el dominio. Otra cosa, lo que está arriba contiene lo que está abajo. Un ejemplo, el filium es un conjunto ¿de qué? De clases. Y la clase es un conjunto ¿de qué? De orden. Orden. De orden. Examen dijo, varias familias, ¿qué formarán? Orden. Varias familias formarán un orden. Luego dijo, ¿cuál es la tercera y cuarta categoría taxonómica? Atención, ¿eh? Tercera y cuarta. Vamos subiendo. Tercera familia, cuarta familia. Otra pregunta de la agraria. Dice, ¿qué categoría taxonómica es equivalente al filium? Dijo. División. Es lo mismo. División se aplica en plantas y en hongos. Filium se aplica en animales. Pero la división se aplica en hongos y en plantas. En la actualidad, ¿cuántos dominios hay? Hay 3. ¿Cuántos reinos hay? Hay 5. Pregunta que vino en examen. Dice, según las últimas clasificaciones, ¿cuántos dominios y cuántos reinos existen? 3 dominios y 5 reinos. Que vamos a ver poco a poco cuáles son. Repito, en el dominio del rey filium, la clase ordena a la familia generar especies. Esa es una mnemotecnia. La clase ordena a la familia generar especies. No se te olvide la secuencia. La filogenia
el grado de parentesco para hacer clasificación. Vamos. Pregunten. Profesor, disculpe, pero no hicimos el tema del sistema respiratorio circular. Como que no, y hemos hecho circulatorio, hemos hecho respiratorio, lo hemos hecho hasta 3 veces. No, no hemos hecho. Ya, ¿cuándo nos toca clase? Mañana, ¿no? Sí, Ah, mañana. mañana. Pero hagan acordar, pues, chicos. ¿No? Profe, Dime. profe, de antes que hablaba de los dinosaurios, quería comentar que en la era de Cretácico, sobrevivieron algunos animales pequeños. Se Ah, adaptaron claro. a la zona. Sí, de hecho que hay, ¿no? Hay. La pregunta no es si sobrevivieron muchos, sí, muchas especies, por supuesto. La pregunta que se hacen los científicos es, ¿qué pasó con los dinosaurios? Porque si fue un meteorito, acabó con todos. Pero no fue así, no acabaron con todos. Sobrevivieron animales. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, la teoría del meteorito ya no tiene mucha O los más vigencia, ¿no? pequeños sobrevivieron, como los ¿Qué insectos. crees que pasó, Esmeralda? Los más pequeños pudieron sobrevivir. ¿Pero por qué? Porque se pudieron esconder. Ah, ya, en sus cuevitas. Sí, o tal vez vivir bajo tierra, algo así. Claro, Algunos pues, insectos. hay muchas razones, ¿no? Es que los científicos dicen que el meteorito cayó, hubo una gran explosión, se oscureció el planeta, no entraba sol, no había fotosíntesis, las plantas se secaron, entonces no había que comer y se extinguieron. Eso es lo que dicen, ¿no? Pero no hay evidencia de dónde cayó ese meteorito. Porque la magnitud tiene que haber un rastro. ¿Dónde está? ¿Ustedes saben que se han encontrado algunos dinosaurios completos? Pocos, hay, pero sí. Se encontró un mamut, por ejemplo, un mamut, en su estómago comida. A ver, una mente brillante a veces ustedes. Si tú eres un arqueólogo o paleontólogo y encuentras un mamut y su estómago lleno de comida, ¿a qué conclusión llegas? A ver, ¿que su muerte fue? Instantánea. ¿Fue inesperada?
fue repentina, fue instantánea, pues. Por eso cuando hay un cadáver, por ejemplo, una persona se le hace autopsia para ver qué pasó. Si hay comida en el estómago, allá. Su muerte fue después de comer o durante comer, ¿verdad? Entonces, cuando encontraron en el mamut comida en su estómago, significa que el mamut había recién comido. Su muerte fue instantánea. Pero, ¿cómo murió ahora? Lo envenenaron, hay que analizar. Profe, pero los mamuts vivieron, creo que se extinguieron en la era del hielo. En la Y era eso del fue hielo. después del Claro. Entonces, ¿qué pasó? Dice que la muerte fue instantánea. Árboles, grandes árboles de Canadá, pinos, secoyas, esas coníferas, se han encontrado también en buen estado. En Utah, Estados Unidos, hay un museo natural, o sea, es encontrar en un valle muchos restos de mamuts, de dinosaurios, estos grandes monstruos, variados. Así, encontré un montón, en un área gigante, ¿no? Y todos están, sus piezas están enteras. ¿Qué pasó? ¿Saben lo que concluye, muchachos? Que si la muerte de estos animales fue repentina, eso significa que en el mundo, y no solamente en ese estado, en varios lugares del mundo, eso significa que hubo un cataclismo mundial. Ahora la otra es, ¿Un ¿cuál fue desastre? ese cataclismo mundial que acabó con muchísimos animales? He ahí la cuestión. Por eso tienen que leer. Ustedes le dijeron en el colegio, en la escuelita, ya, son expertos en evolución. No, lean. No se dejen engañar, lean. Hay tanta información en internet, pucha. ¿Qué diferencia hay entre filium o división? ¿Entre qué? Filium o división. Es sinónimo, o sea, tienes la misma categoría, pero aplicas filium a animales y aplicas división a plantas y hongos. Gracias. Muy bien. Profe, ¿para Agraria son 5 reinos o 6 reinos? Para la Harvard, Oxford, MTI, San Marcos, en cualquier, es lo mismo. O sea, ¿cómo puedo decir yo que para esta universidad está y para esta está? No, no, no. ¿Eso saben lo que es, Macarena? Eso escuchaba yo decir a algunos profesores. No es Sí, verdad. varias veces. O sea, Macarena, a ver, pongamos un ejemplo, ya se nos acabó la hora. Pongamos un ejemplo. Para la agraria, los hongos son protistas y para San Marcos los hongos son plantas. Ya pues, así dicen. No, la ciencia se unifica. No es verdad, no es verdad. La ciencia dice que Whitaker dijo que hay 5 reinos. Pero Carlos Bush, que nos falta hacer, dice que hay 3 dominios. Y la agraria preguntó eso. Tú dices 6 reinos porque en tu libro de la pre dice más o menos así. En el libro de la pre dice más o menos así. Sí. En esta edición, nosotros vamos a hablar de 6 reinos, dice. Arqueobacterias, eubacterias y tal, ¿no? Eso es lo que dicen los profesores de la preagraria. Por eso dice, en esta edición, dice. No dice que los científicos han acordado, no dice eso. Por lo tanto, si la pregunta es, ¿cuántos reinos hay? Según Whitaker, 5. ¿Cuántos dominios hay? Según Carlos Bush, 3. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son esos dominios? Arqueobacterias, eubacterias y eucaria. Cuando digo arqueobacterias y eubacterias, no estoy hablando de reinos, estoy hablando de dominios. Turín. Dominio está más arriba de reino, ¿no? Dominio es otra cosa, reino es otra cosa. I don't believe me. You don't believe me. Bien, muchachos, nos quedamos acá. Gracias, profe. La próxima, mañana creo que seguimos. Gracias a todos, vayan a comer. Gracias, profe.
Nos vemos. De nada, de Gracias, nada. profe, cuídese. Gracias, profesor. Cuídese.